Hola a todos. Soy Vlad y esta es una nueva historia original de mi canal, Relatos de Vida. Valentina lloraba. Ella nunca lloraba, ni siquiera de niña, pero ahora sollozaba desconsoladamente. La había traicionado la persona en la que confiaba plenamente, a la que amaba, en la que creía. Su esposo le había sido infiel, y quizás no era la primera vez. Fue una puñalada directa al corazón. Ayer había intentado hablar con él mientras Juanito no estaba en casa, pero su esposo reaccionó de forma extraña, se puso como loco, o tal vez fingió para evadir la conversación. A ver, Valentina, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué demonios andas espiándome? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que me engañaste. Antonio se levantó de un salto. Ni comer se puede en paz. ¿Sabes qué? Vete a la fregada. Agarró su cartera y salió furioso de la casa. No volvió a dormir. Valentina mordía la almohada entre lágrimas. Se durmió casi al amanecer. Se levantó y comprendió que no podía seguir allí ni un minuto más. El tiempo diría qué pasaría después. Por ahora, lo único que sabía era que tenía que empacar sus cosas. Juanito tenía 9 años y, por supuesto, ya entendía muchas cosas. Mamá, ¿nos vamos a algún lado? Valentina se arrodilló frente a él. Sí, mi amor. En una semana empiezan tus vacaciones. Ya hablé con tu maestra y esta semana tomarás las clases en línea. ¡Qué chido! ¿Y después? Después veremos, pero todo va a estar bien. Bueno, entonces yo también voy a empacar mis cosas. Ándale. Y no se te olvide nada. No. 1 hora más tarde. Valentina ya salía en su coche del fraccionamiento, sin llevarse nada más que lo indispensable y sus objetos personales. Llamó a una amiga. Ella tenía desocupado su departamento de soltera. Bueno, aquí viviremos por ahora. Juanito recorrió la habitación. Me gusta. Está limpio, calientito y el balcón es grande. Valentina lo abrazó. Qué niño tan listo tengo. Siempre le encuentras el lado bueno a todo. En 3 días se instalaron. Toño no llamó ni una sola vez. Y Valentina incluso dudaba de que hubiera vuelto a casa en esos días. Pero no pensaba llamarlo. Para ella, él era simplemente un traidor. Llegó el momento de pensar en un trabajo. Últimamente, Valentina se había quedado en casa. Toño ganaba bien y ella a veces aceptaba trabajos a distancia, pero solo para tener su propio dinero para un regalo o algún capricho. Ahora, sin embargo, pensaba que con los sueldos que ofrecían por ahí, no le alcanzaría para mucho. Además, no podía dejar a Juanito solo todo un día. Y entonces se le ocurrió una idea loca. Hacía mucho tiempo, en su juventud, antes de casarse, Valentina había trabajado como operadora en una central de taxis. Ahora la tecnología había avanzado. Ya no había que gritar por un radio, ya no había operadoras, pero siempre se necesitaban taxistas. Ella tenía un buen coche y podía elegir su propio horario. Juanito, ¿crees que la haría de taxista? El niño apartó la vista de la televisión. ¿De qué? Pues de eso, de taxista. Juanito pensó un momento y asintió. Mamá, tú puedes ser lo que quieras. Valentina se echó a reír. Si había alguien que siempre había creído y creía en ella. Ese era su hijo. Quizás porque le había costado tanto tenerlo. Hacía casi 10 años. Ella y Toño se enteraron del embarazo. Valentina saltaba de alegría como una loca. Pero Toño recibió la noticia con cautela. Vale, ¿no crees que es muy pronto? Deberíamos esperar un par de años más para establecernos bien. ¿Estás loco? ¿Me estás pidiendo que me deshaga de nuestro bebé? No, claro que no. Valentina sonrió. Entonces tenemos que decirle al doctor que no nos diga nada. Que yo me haga todos los estudios y que él solo nos informe si todo está bien o no. Toño la abrazó. Todavía eres una niña. El embarazo no fue fácil. Valentina estaba segura de que lo superaría sin problemas, pero fue muy duro. El vientre parecía pesar 1 tonelada. La hinchazón, el dolor de espalda, en fin. Tuvo el paquete completo. Cuando su esposo le sugirió un parto en un hospital privado, ella se quedó boquiabierta. Pero es carísimo. No estamos en nuestro mejor momento. No te preocupes. Saldremos adelante. Lo importante es que no sufras. Vas a dar a luz en una clínica privada. Aún así, el parto no fue como Valentina esperaba. Todo dolió y la recuperación fue muy lenta. Durante el primer año, Juanito apenas dormía más de 1 hora seguida. Siempre estaba lloriqueando. La noche anterior a su primer día de trabajo, apareció su marido. Llamó por teléfono. Bueno, hola.
Quería preguntarte cuándo regresan a casa. No pensamos regresar. Valentina, ya basta. Te portas como una niña. En la vida pasan cosas. Claro que pasan. Supongo que lo tuyo también pasó así. Sin más. Y tú no tuviste nada que ver. Pues sí. Exactamente. Ya déjalo. Toño, ¿te estás haciendo el tonto o qué? Me engañaste. Y quién sabe si no fue la primera vez. ¿Y qué? ¿Acaso soy el único? Todos los hombres lo hacen. Ya entendí. Entonces yo también encontraré a alguien con quien engañarte y luego volveré. ¿Cómo que encontrarás? ¿Ya te volviste loca o qué? Toño colgó furioso. Y Valentina pensó, qué raro es. Se supone que yo debo celebrar sus infidelidades. Pero él las mías no. Ella no tenía intención de buscar a nadie. En ese momento no tenía cabeza para nada. Necesitaba empezar a ganar dinero. El primer día no solo fue bueno, fue increíblemente bueno. Primero, casi de inmediato le salió un viaje largo. Segundo, su coche estaba impecable, y casi todos los pasajeros le dejaban propina. Al contar lo que había ganado, Valentina guardó una parte en la guantera y el resto lo metió en su cartera. Vaya, resulta que a las taxistas no les iba nada mal. Decidió gastar su primer sueldo del día en antojitos. A Juanito le encantaba la fruta y, desde que se mudaron, ella había estado ahorrando, comprando muy poquita. Valentina entró a un supermercado, tomó un carrito y, Juanito la miraba con los ojos como platos mientras ella sacaba las cosas de las bolsas. Mamá, ¿de dónde salió todo esto? Dijiste que teníamos que ahorrar. Vamos a ahorrar, pero no como antes. ¿Sabes? Me encantó trabajar en el taxi. No manches. Juanito tomó una red de naranjas con una mano y una bolsa de peras con la otra. Cuando sea grande, también seré taxista. Valentina se rió. Tú mejor come tus vitaminas. Estamos en pleno invierno. No hay muchas cosas frescas. Si no, no vas a crecer nunca. El frío arreciaba. Hacía mucho que no se sentía un invierno así. Aunque muchos se alegraban, decían que el invierno debía ser así, frío y seco. A Valentina también le gustaba. La gente se congelaba, no quería caminar y pedía taxis. A menudo le pedían su número, querían que solo ella los llevara. Una semana después, Valentina mandó a hacer tarjetas de presentación y empezó a repartirlas estratégicamente. Es decir, si un pasajero le contaba que viajaba mucho fuera de la ciudad o que solía hacer trayectos largos, le daba una tarjeta de inmediato. Pero si se subía un tipo medio borracho, presumiendo de lo importante y rico que era, pero pagaba el viaje al centavo mientras se quejaba de las tarifas, a esos los dejaba pasar. Un mes después, Valentina le compró a su hijo una chamarra nueva y unos audífonos. En la escuela, él había conocido a una niña de la que ahora Valentina oía hablar todo el tiempo que estaba en casa. Antonio llamaba cada vez más seguido. Al principio, ella apenas cruzaba un par de palabras con él y le colgaba. Luego empezó a responder a sus preguntas sobre cómo estaban o si necesitaban ayuda, diciéndole que no querían nada de él y reprimiendo un sentimiento de lástima por su marido. Toño sabía tocarle las fibras sensibles, y Valentina lo sabía perfectamente. Pero la noche anterior hablaron durante mucho tiempo. Toño, de alguna manera tranquila, sin dramas ni berrinches, se disculpó. Dijo que entendía la porquería que había hecho y que ahora se daba cuenta de que eso no era lo importante, y que ahora ni siquiera salía, que se quedaba en casa extrañándolos. Valentina tampoco le colgó. En resumen, hablaron, y ahora ella sentía algo extraño en el alma, una mezcla de melancolía y no sabía qué más. Ya estaba oscuro. Regresaba de un viaje largo. No había coches en la carretera. Valentina se relajó. Decidió aprovechar el trayecto para pensar en cómo veía su futuro. La música, la carretera vacía. De repente, pisó el freno a fondo. ¿Se lo había imaginado? Metió reversa y retrocedió unos 50 metros. No, no se lo había imaginado. Al borde de la carretera, en una zanja, estaba sentada una anciana abrazando a un niño. No era un bebé, parecía de edad escolar. Teniendo en cuenta que el frío ya rozaba los 0 grados, la escena era extraña y aterradora. Valentina tocó el claxon. La anciana se giró hacia ella, pero no se movió. Entonces, Valentina se acercó lo más que pudo. Oiga, ¿qué hacen aquí con este frío? Se van a congelar. El niño se movió. Era un varón de unos 10 años. Mi abuela necesita ir al hospital, pero el camión no pasó. Pensamos que podíamos llegar caminando, pero no pudimos. Por Dios, ¿están locos? Súbanse al coche, rápido.
El niño estaba envuelto en una bufanda hasta los ojos. Llevaba una chamarra gruesa, aunque muy gastada. La abuela iba más ligera de ropa, por lo que apenas podía moverse. Valentina la ayudó a sentarse en el asiento del copiloto e inmediatamente encendió la calefacción al máximo. ¿Y a qué hospital van? La mujer se subió la manga. Me piqué mientras limpiaba pescado. Pensé que se me pasaría. Valentina ahogó un grito. Pero sí tenía que haber ido al hospital hace mucho. A ver, ahora mismo los llevo. ¿Y el niño se queda conmigo? No puedo dejarlo solo en casa. Hay que prender la leña. Cocinar no sé qué va a pasar. Ay, no sé. Perdone. ¿Y sus padres dónde están? No tiene a nadie. Es un niño encontrado. Me lo dejaron en la puerta una noche. Yo era un poco más joven entonces. Luché con todo para quedármelo. Tramité la tutela. Pensé, si me lo dejaron a mí, es para que esté conmigo. Pero ahora ya no sé qué hacer. Valentina ya había entrado a la ciudad. Miró por el espejo retrovisor al niño, que estaba sentado tranquilamente atrás, y volvió a frenar bruscamente. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. Se giró lentamente y encendió la luz del interior del coche. Le importaba un bledo que alguien le estuviera pitando y mentándole la madre. Quien la miraba era Juanito. No, claro, el corte de pelo no era el mismo, la ropa tampoco, y era mucho más delgado. Pero ese niño era como su Juanito, solo que un poco diferente. Valentina arrancó de nuevo. Condujo hasta el hospital en silencio. Cuando se detuvo, se volvió hacia la anciana. Usted sabe que a Mateo se lo van a llevar, ¿verdad? Pues que así sea, antes de que se muera de hambre y de frío. Mateo sorbió por la nariz. La abuela sollozó. Valentina dijo con firmeza. Mire, se quedará con nosotros mientras usted se recupera. Y vendremos a visitarla. Aquí tiene mi número. La abuela la miró. ¿De verdad? ¿No es mucha molestia? No piense mal, tome. Aquí tiene dinero. Acabo de cobrar mi pensión y la ayuda que me dan por él. No. ¿Cómo cree? Vamos, ya luego vemos eso. A la abuela la ingresaron de inmediato. Dijeron que le operarían el brazo esa misma noche. Y que ojalá la infección no se hubiera extendido. Valentina conducía lentamente por la ciudad. Tenía miedo de pensar en Mateo, aunque sabía perfectamente que esas coincidencias no existían. Pásale. No seas tímido. Juanito, tenemos visita. Juanito salió disparado de su cuarto, le dio un beso a su mamá en la mejilla y se quedó mirando perplejo al otro niño. Este lo miraba con la misma expresión. Ambos se frotaron los ojos, con un gesto idéntico. Valentina sintió que se estaba volviendo loca. Apenas tuvo fuerzas para darles de cenar y preparar el sofá para Mateo. Luego se encerró en la cocina y llamó a Toño. Él respondió con aire de suficiencia. Sabía que eras una mujer inteligente y que tomarías la decisión correcta. Toño, quiero los datos del doctor que me atendió en el parto. ¿Y eso para qué? La voz de su marido se tensó notablemente, y algo le oprimió el pecho. Él lo sabe. Esta vez no se equivoca. Eran 2 bebés. Y por eso el embarazo había sido tan difícil. Es para la policía. La voz de Antonio se volvió chillona. ¿Qué policía? ¿Qué estás inventando? Y entonces Valentina dijo, con una voz gélida, algo que no tenía la menor intención de decir. Encontré a mi otro hijo. Casi se cae de la silla al oír las palabras de su marido, porque eso sí que no se lo esperaba. Lo había dicho por decir, y él se echó a llorar. Valentina, ¿qué policía ni qué nada? En ese entonces no teníamos ni un peso. No habríamos podido con 2. Tú lo sabes perfectamente. Fue solo una casualidad. ¿A poco no te bastaba con Juanito? Todo estaba bien. Si no lo hubieras encontrado, siempre habrías pensado que Juanito era único. El teléfono se le resbaló de las manos. Fue como si le hubieran dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Aquella traición por la que había huido de su marido hacía poco era minúscula, insignificante, en comparación con lo que acababa de descubrir y comprender. A doña Ana la dieron de alta hace tiempo. Antonio, de rodillas, le suplicó a Valentina que no fuera a la policía. Le entregó la casa, el dinero, todo, y después, desapareció. Ella adoptó a Mateo. Los niños no se separaban ni un instante. Y la casa de doña Ana en el pueblo se convirtió en su casa de campo, donde pasaban toda la temporada de calor. Valentina no solo no dejó de trabajar como taxista, sino que compró otro coche para ponerlo a trabajar. Y más tarde, en esa misma casa de campo, conoció al amor de su vida. Pero esa ya es otra historia. Gracias por llegar hasta el final.
si te gustó la historia. Espero tu apoyo con un pulgar arriba. Que estés muy bien.